Perdónenme, estaba sin sonido. Estamos para comenzar con el mensaje de hoy y decía que el mensaje de hoy es ¿qué es lo mejor? Estamos definitivamente en tiempos en que hay que saber tomar decisiones, pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento al mensaje de su palabra en este día. Oremos. Padre bueno, bendito seas. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por estar con nosotros. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos des luz, que afiances nuestros pies sobre la peña, Señor, y que podamos tomar buenas decisiones, escoger lo mejor de acuerdo a tu concepto. Bendícenos, Señor, en esta hora, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos viviendo en tiempos de grandes retos. Ahora mismo en la palestra pública se está discutiendo, o más bien tratando de decidir cuál es la mejor opción, cómo salir del efecto de esta pandemia con vida, pero a la vez no dejar que la economía se desplome y entonces tengamos una crisis de otro orden, pero con las mismas repercusiones. Entonces, el tema de qué es lo mejor es importante y está bien vivo y es bien relevante para los días en que estamos viviendo. Cuando nosotros vamos al diccionario, vamos a ver que lo mejor es, el diccionario describe lo mejor como lo más productivo de lo bueno. ¿Ok? De lo bueno, hay muchas cosas buenas, pero estamos buscando lo mejor de lo bueno, lo máximo, lo más productivo de lo bueno. Ofrece o produce la mayor ventaja, la mayor utilidad o la mayor satisfacción. También se describe como lo que es preferible o lo que es más conveniente. Así que yo creo que no es muy difícil entender cuando hablamos de lo que es lo mejor. El problema es que muchas veces es difícil tomar la decisión apropiada para terminar como resultado teniendo lo mejor, como he dicho, en esta crisis de pandémica versus la crisis económica. Ambas nos impactan, ambas pueden atraer repercusiones bien serias y en ese sentido la danza entre economía y salud o prevención ahí es algo de mucho cuidado. Entonces, lo que vamos a hacer es que es un tema bien amplio, pero vamos a tratar de enfocar tres aspectos fundamentales de la vida y vamos a tratar de comparar lo que es lo mejor. Porque cuando se habla de lo que es lo mejor, una de las cosas que tenemos que tener claro es que hay opciones. Hay la opción 1 versus la opción 2 y muchas veces versus la opción 3, 4, 5, 6. Hay opciones para escoger, pero no todas. Solo una es la mejor. Y para el primer tema vamos a hablar de algo que es muy significativo para nosotros y es el fruto de nuestra labor. ¿Por qué hablo del fruto de nuestra labor? Bueno, porque desde que uno nace y empieza a tener conciencia, nos comienzan a preparar para que seamos productivos, ¿verdad? Para que tengamos la capacidad de producir y ganarnos la vida. En ese sentido, hay un elemento que representa la generalidad de lo que es ganarse la vida, que es el salario o es el dinero. En aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, el dinero se representaba principalmente con oro.
Entonces vamos a hablar de qué es lo mejor en cuanto al fruto de nuestra labor, qué es lo mejor como ganancia. Y hay una pregunta que quiero usar para dominar esto y es, ¿hay algo que sea considerado mejor que oro fino? Porque de lo contrario nos quedamos solamente produciendo dinero. Pero en Proverbios capítulo 8 hay el discurso de la sabiduría. Y la sabiduría dice en el versículo 1 que ¿acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia, llamándonos la atención, invitándonos a participar con ella? En el versículo 18 dice, conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino, dice la sabiduría. Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. Es importante saber lo que es mejor, saber analizar las cosas, porque en esta escritura vemos algo que vemos en la vida. Hay gente que se hace millonario, hay gente que se saca en la lotería y he escuchado ya de muchas historias de gente que se saca en la lotería y no mucho tiempo en el camino de repente son más pobres que cuando comenzaron y tienen más problemas que cuando ganaron antes de ganar el premio. Porque el oro no lo es todo, pero la sabiduría, siendo ella la madre del bienestar, la sabiduría no solamente te da un resultado perenne, pero también te da riquezas. Hay un renombrado ministro de televisión que falleció, trabajaba con niños, se llama Mr. Rogers, y él dijo algo interesante para que nosotros pensemos. Recuérdense, estamos analizando la vida para determinar lo que es mejor. Mr. Rogers dijo que la vida es simple y profunda, y lo que nuestra sociedad ofrece es superficial y complicado. ¿Ves? La vida es simple pero profunda. Hay mucha riqueza, pero se consigue sencillamente. Pero lo que nosotros hemos creado como sociedad es superficial y complicado. Si has notado, las cosas en la naturaleza, cosas fundamentales e imprescindibles para la vida, son abundantes y gratis. El agua, el aire, la luz, todos son elementos que nos dio Dios de manera gratis. Sin eso, la vida cambia si no desaparece totalmente. Todo esto es gratis, pero en la manera que administramos esos recursos, esas riquezas, va a depender de esa administración nuestra, de que tengamos problemas o que suframos pérdida. Es importante la sabiduría, es importante el buen juicio, es importante el análisis y la comparación, es importante el abrir los ojos y tener señales de alerta en el camino. En Proverbios capítulo 22, el verso 3 dice, el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Te fijas la diferencia cuando hay una actitud de responder a la sabiduría, una actitud de alcanzar entendimiento, prudencia? Ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante. Está de moda en nuestro mundo de hoy en día que donde hay peligro me atrae.
Vamos a saltar en bungee cord. Están haciendo trajes para salir volando desde una montaña. Y ya sabemos de muchas malas experiencias. En Proverbios capítulo 14, verso 16, dice la palabra de Dios que el sabio teme al Señor y se aparta del mal. Pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. No queremos temerle a nada. Pensamos que somos los amos del mundo y los autores de nuestra propia existencia. Pero nos equivocamos. De repente nos damos contra el piso duro y nos rompemos como cristal delicado. Es de tal manera nuestra arrogancia que alardeamos de tener una mala vida. Estamos orgullosos de vivir en pecado. Los que trafican con drogas, los que las consumen, los que hacen trampa en los impuestos, se asocian con otros y inventan cosas que no son verdad. Los que le son infieles a sus cónyuges, a veces se alardean, especialmente los hombres alardean de, soy un gran macho. Gente que viven de la prostitución o del tráfico de blancas y están contentos con la vida que llevan. Recuerda lo que dice: el sabio teme al Señor. La sabiduría dice: mi fruto es mejor que el oro fino, mi cosecha sobrepasa la plata refinada. Voy por el camino de rectitud y por los senderos de la justicia. Las sorpresas malas en el camino se evitan. Conocí a una persona que aprecié mucho porque me ayudó en mi carrera profesional en los primeros días de mi desarrollo en el campo de computadoras. Este señor era un hombre sencillo, pero sabía lo que estaba haciendo, sabía hacer su trabajo, era un consultor para diferentes compañías. Yo trabajé, acabando de hacer mi primer curso de computadora, trabajé con él y él me recomendó que hiciera otros estudios, los hice, echamos para adelante y de repente yo estaba programando computadoras y todo, y conocí su familia, su esposa, sus niños. Teníamos una relación muy linda, él estaba muy contento con el trabajo que yo hacía y por eso me ayudaba, porque yo en ese tiempo ni carro tenía, me llevaba a mi casa y me ayudaba en mi transportación y bueno, una bonita relación. Pero yo me di cuenta un día de que en una de esas compañías él estaba teniendo una relación ilícita con otra mujer. Y la palabra de Dios me habló bien claro. Así que un día que íbamos, que él me llevaba carro, yo le dije: ¿tú me permites hablar contigo? Te voy a meter en algo de tu vida. Y él se rió, me trataba ya con cariño. Me dijo: "Oh, ¿cómo no? ¿Cómo no?". Le dije: tú estás teniendo una relación con esta persona. Le salió una sonrisita de esa de, bueno, tú sabes. No se puede decir mucho, pero hay que disfrutarlo. Yo le dije: tienes una familia muy bonita y yo quiero darte este consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: jugará el hombre con fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Vas a estar jugando con fuego sin que tus ropas se quemen. En otras palabras, vas a seguir haciendo lo malo sin pensar que van a haber consecuencias. Él era una persona buena, capacitada, pero lamentablemente fui testigo de cómo perdió su familia y cómo su vida se fue a un derricadero en ese sentido. La base
de la sabiduría es que obedezcamos a Dios. Tenemos que temer a Dios y en ese sentido abrazar su consejo. Jesús lo dijo de esta forma en el Evangelio según San Mateo capítulo 7. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Tú te fijas? El asunto no es aquí que tú y yo vamos a discutir a ver quién gana la discusión. No, eso es completamente ajeno a esta realidad. El Señor Jesucristo nos da palabras que si abrazamos, nuestras vidas van a estar fundadas sobre roca sólida. Si lee, como dice ahí el texto, cuando caen las lluvias, crecen los ríos y soplan los vientos, la casa no se derrumba. ¿Crees tú que en la vida todo el mundo va a enfrentar dificultades? ¿No es suficiente testimonio la historia que tenemos como la existencia humana? Es evidente que todos vamos a pasar por circunstancias difíciles y el momento que vivimos con esta pandemia mundial es una muestra más que suficiente para que entendamos eso. La clave para la sabiduría es la obediencia a Dios. Y la sabiduría es mejor que oro refinado. La sabiduría es mejor que el oro fino y nos establece en un fundamento sobre roca sólida. Estamos preparados para las contrariedades de la vida. ¿Qué es lo mejor? Mejor que oro fino es sabiduría. Persíguela. Ese capítulo 8 de Proverbios es, la sabiduría habla invitándonos a disfrutar de ellas y de los frutos que ella ofrece. Sabiduría es lo mejor. Ahora vamos al punto número 2 o el segundo concepto. Ahora vamos a hablar de las prioridades de la vida. ¿Cómo escogemos lo mejor en nuestra rutina diaria? Buscamos un fin, ¿verdad? Tenemos que vivir y hablamos de cómo enfrentar la vida para ganarnos la vida y dijimos que la sabiduría es mejor que el oro refinado. Ahora bien, viviendo la vida, tenemos que tener una rutina diaria, tenemos que tener actividades diarias, tomar decisiones a diario. ¿Y cómo tomamos las mejores decisiones? ¿Cómo establecemos las mejores prioridades en la vida? Déjame ayudarte a analizar esto con un par de escrituras que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. En Lucas capítulo 10, habla de la historia de él llegando a Betania, donde la familia de sus amigos Marta, María y Lázaro. Dice en el verso 38, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él, al Señor, y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie te la quitará. La mejor. ¿Qué estaba haciendo Marta? En el verso 40 dice, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. ¿Cómo terminó Marta? Quejándose, estresada y sobre todo se perdía
lo mejor. ¿Qué estaba haciendo María? Dice en el verso 39 que María estaba sentada a los pies del Señor escuchando lo que él decía. Yo quiero hablar bien claro aquí. No estamos hablando de ser vago y no hacer nada en la casa y vivir sentado frente al televisor. No. Estamos hablando de que cuando están las dos cosas, los afanes de la vida y la realidad de Dios, tenemos que ocuparnos de la realidad de Dios en primer lugar. Cuando nos ocupamos de la realidad de Dios en primer lugar, entonces eso se protege a sí mismo y Dios resuelve las otras cosas. Y usted me dice, ¿pero qué está queriendo decir? Bueno, Dios está queriendo decir que Dios te va a dar la sabiduría para que hagas una buena agenda fundamentada en buenas prioridades. En Mateo capítulo 6, el Señor habla de eso. Dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por el cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y ahí hay una pregunta importante. Fíjate en la vida. Dios no está diciendo que no necesitamos comer. De ninguna manera. El mensaje es diferente. El mensaje es, si es verdad que necesitas comer, las aves del cielo necesitan comer, pero ¿sabes qué? Ellas ni fueron a la escuela, ni buscaron trabajo, ni están trabajando, pero comen todos los días. ¿Por qué comen? Dice el Señor, porque el Padre Celestial las alimenta. Las alimenta. Entonces Él nos pregunta a nosotros, ¿tú no crees que tú eres más importante para Dios que estas aves? Estas aves que Dios creó y te las dio para que comieras, te las dio para que las administraras, te las dio para que las gobernaras. ¿No crees que tú eres más importante? Eso quiere decir que Dios se va a ocupar de ti todavía con más seriedad que con las mismas aves. Es lo que está diciendo. Además añade, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Sí, yo aprendí con el famoso Stephen Covey y sus libros de las relacionados a los 7 hábitos de la gente altamente efectiva acerca de el manejo de las prioridades. Hay un término que se utiliza en ambientes empresariales y gerenciales que es la administración del tiempo. Pero la verdad es que ese título está confuso porque el tiempo no se administra. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente yo no puedo hacer que media hora se vaya en 10 minutos, ni puedo hacer que 10 minutos se vayan en 1 hora. Yo no puedo administrarlo. ¿Sabes qué yo puedo administrar? Yo me puedo administrar a mí mismo en lo que yo voy a hacer durante esos 10 minutos. Yo me puedo administrar a mí mismo en lo que yo puedo hacer en esa media hora. En realidad, la administración no es del tiempo, es la administración de mí mismo. ¿Ves? Aprendí eso con el buen mozo de Stephen Covey, porque en verdad, como dice la palabra aquí, nadie puede añadir una sola hora al curso de su vida. No hay forma, no hay carrera, no hay.
modalidad en que eso pueda ocurrir. Así que dice el Señor, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Los paganos andan tras otras cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Ven, el problema es si creemos en Dios o no creemos en Dios. Ese es el problema. Decimos que creemos en Dios, pero empezamos a recitar cosas que nunca hemos oído a Dios decir. Ayúdate que yo te ayudaré y hay mucho enredo y mucha confusión. Y la verdad es que de repente nos estamos comportando como los paganos. ¿Sabe lo que quiere decir en este contexto los paganos? Son aquellos que no conocen a Dios y por el contrario tienen muchísimos dioses falsos. Y le ofrecen sacrificios y le hacen ofrenda y hacen muchas cosas de su vida para esos dioses falsos. Esos son los paganos. Y nosotros, por no creer en Dios, estamos haciendo muchas cosas que decimos que lo hacemos porque son decentes o porque pensamos que a Dios le agrada y no tienen nada que ver con Dios. Los paganos tienen una brújula que está marcando el norte de las preocupaciones y las ansiedades por este sistema de vida, por la comida, por el vestido, que son necesidades. No hay duda. Dice la palabra, el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Dios sabe que lo necesitamos, no es mentira. No es eso, ese concepto no está equivocado. Sí necesitamos comer, sí necesitamos trabajar, sí necesitamos vestir. Dios sabe que lo necesitamos. Pero Dios dice, yo quiero ser responsable de sus necesidades. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Le crees a Dios? No soy yo. Okay, no vayas a buscar tu cheque el fin de semana a mi casa porque no va a haber. Okay. No soy yo. Es Dios quien dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas le serán añadidas. Yo sí te puedo ser de testimonio de que a mí no me ha faltado pan. Primero, Dios me dio padres muy responsables y amorosos. Y número dos, desde que lo conocí y camino con Él provee para mis necesidades. Por lo tanto, dice su palabra, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus temas. Sabes, los valores de Dios son diferentes. Esa es la. Los valores de Dios son diferentes. Y el problema está en qué es lo mejor. Los valores del mundo. Ahí está. ¿Qué es lo mejor? Yo te aseguro que Dios sabe más. Yo te aseguro que Dios sabe más que el sistema económico del mundo, de este país. Dios sabe más que la filosofía de vida, de la moda, la filosofía de los medios de comunicación. Dios sabe mucho y mucho mejor. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de las prioridades en la vida, aprendí otra cosa del buen mozo de Stephen Covey. Él dijo que la clave no es priorizar lo que está en tu agenda, sino hacer tu agenda con tus prioridades. ¿Ves cuál es la diferencia? Te estoy confundiendo. Respira hondo. Ven ahí.
La clave no es priorizar con lo que está en la agenda. O sí, yo en la agenda quiero viajar, yo en la agenda quiero gastar, quiero darme buena vida, en la agenda yo quiero ganar mucho dinero, esa es mi agenda. Entonces yo vengo y acomodo, bueno, déjame poner esta primera, esta después. Eso es mala práctica. La buena práctica es escuchar a Dios. Dios te dice que es lo más importante. Y entonces tú comienzas a hacer una agenda basada en eso que es más. Tú no coges tu agenda y empiezas a poner orden, no. Tú creas una agenda con estos valores, a eso tú le das orden. En otras palabras, la clave no es priorizar lo que está en tu agenda, sino hacer tu agenda lo que son las verdaderas prioridades. Amén. Así que van dos cosas que hemos hablado de qué es lo mejor. Lo mejor sobre el fruto de nuestra labor es que adquiramos sabiduría, no simplemente oro fino. Lo mejor, número dos, sobre las prioridades en nuestras vidas es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que escuchemos a Dios, que saquemos tiempo, que nos aseguremos que tenemos de Dios en nuestras vidas. Es más importante que ir a la universidad. Yo sé que eso choca, yo sé que eso tiene conflicto con el sistema de vida que tenemos, pero que te digo, Dios sabe lo que es mejor. ¿Quieres que Dios participe en tu vida? Créele. Tenemos que creerle. Un tercer y último punto. Ahora vamos a hablar de lo que es esta vida y la venidera. ¿Qué es mejor, morir o vivir? ¿Cuál es mejor vida? ¿La que tenemos ahora o la que vamos a tener después? El apóstol Pablo nos ayuda bien en Filipenses capítulo 1. Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para tener un balance bueno y sano, porque aquí no estamos hablando de yo matarme, suicidarme, ni nada parecido, absolutamente nada parecido. Estamos hablando de en qué yo me voy a enfocar, de a qué le voy a dar más valor, de para qué voy a planificar más para las cosas que voy a disfrutar en esta vida o para las cosas que voy a disfrutar en la venidera. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por las posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Fíjense cómo es que se balancean las cosas en el reino de Dios. El conflicto no es por disfrutar las satisfacciones carnales y del orgullo y de la fama y de la vanagloria. No, no, eso no tiene ni mención en las opciones. Estamos hablando de que viviendo una buena vida puedo ayudar a otros, puedo criar mis hijos, puedo predicarle a los que no conocen a Dios para que tengan una salvación eterna, puedo construir el reino de Dios aquí en la tierra de acuerdo a sus planes. Wow. Pero Pablo dice, sí, pero si yo me voy con Cristo es mucho. Se acaba la imperfección, se acaba la lucha, la dificultad. Y viene lo perfecto y viene lo eterno. Vivir es Cristo. Para muchos de nosotros, Cristo es la opción de no vivir. Y en verdad, se pierde su vida por causa de él. En Romanos capítulo 8, versos 17 y 18 dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria. Ahí es el enfoque, tener parte con él en su gloria. La Biblia habla de el mismo Jesús que por el gozo puesto delante de él, porque él miró al futuro, porque él miró a la vida venidera, sufrió la cruz.
por ti y por mí. Le motivó el futuro, no el presente. Le motivó el cielo, la tierra. Dice él en el verso 18, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse con nosotros. No hay nada que se compare con la gloria venidera. No hay disfrute en esta tierra que se compare a la gloria venidera. Por eso hubo un arzobispo en Canterbury en los años, en el siglo XVII que dijo: el que provee para las necesidades de esta vida, pero no para la vida eterna, es sabio por un momento, pero tonto por la eternidad. Yo digo amén. El Señor Jesucristo dijo: trabajen no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Estemos claros, hermanos. Nada en esta vida se compara con la gloria venidera. El Señor Jesús dijo: pongan su mirada en el cielo, háganse tesoros en el cielo, no en la tierra, porque aquí todo se corrompe y se daña. Lo que permanece es lo que se ahorra allá. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Esta vida o la venidera? Es el cielo. Jesús le dijo a sus hijos: voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también. Ese es el deseo del Padre Celestial. La foto final del cielo que aparece en el libro de Apocalipsis, los capítulos 21, 22 por allá, dice que Él será nuestro Dios, nosotros vamos a ser su pueblo, Él va a estar en medio nuestro, que no vamos a necesitar ni luna, ni sol, ni nada de eso, porque su luz lo llenará todo. Eso es el futuro, eso es el final por el que debemos de trabajar aquí en la tierra, en lo que debemos de estar pensando. En Hebreos capítulo 2 lo dice de esta manera: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Tenemos que escuchar que Jesús quiere que estemos allá, o de lo contrario vamos a perder el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, hay un juicio, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación fue anunciada por el Señor y los que la oyeron no las confirmaron, dice el autor del libro de Hebreos. Tenemos que vivir pies en la tierra, los ojos en él. En resumen, mis hermanos, ¿qué es lo mejor? La sabiduría es mejor que el oro fino. Busquen primeramente el reino de Dios y su. Dios dará todas las necesidades como añadiduras, porque el reino es mejor. La vida venidera es mejor que esta. Aquí somos peregrinos y estamos de paso. Así que yo quiero terminar dándote mi versión, mi impresión de lo que es este asunto de la escala de valores para determinar lo que es lo mejor. Si no entendemos la diferencia entre los valores de Dios y lo que estamos realmente viviendo en este mundo para hacer los ajustes necesarios, yo lo ilustro de esta manera. Es como que descubramos las frutas como medio de alimentación, pero que al tomar esas frutas nos comemos la cáscara y botamos la pulpa. ¿Entiendes? Cuando seguimos viviendo con los
valores de este sistema de vida y no los valores que Dios tiene, donde la sabiduría es mayor que el oro fino, donde las prioridades son las que da el reino, donde el cielo es más importante que la tierra, vivimos la vida como si estuviéramos comiendo fruta, pero nos las comemos la cáscara y botamos la pulpa. A mí me parece que hay mucha gente en el mundo viviendo de pura cáscara, viendo la fruta verdadera en su... Vamos ahora. Dios del cielo, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, gracias por tu luz. Santo eres Dios y eres sabio. Toda la sabiduría y la bondad están en ti. Padre, te queremos pedir que alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Te pedimos que tú nos ayudes a escapar del sistema de vida que hemos aceptado y en el que hemos crecido, como el Pedro anunció, que escapemos de esta perversa generación confusa y oscura. Señor, te pedimos que nos alumbres para que tomemos buenas decisiones, para que hagamos buenas agendas, para que veamos tu gloria. Ayúdanos a pasarnos la vida alimentándonos cáscara, viendo la fruta. Perdónanos, Señor. Pedimos que nos bendigas, que nos alumbres, que esta misma crisis que estamos viviendo en este haga entender la realidad de tu escala de valor. Padre, y te quiero pedir también por las manos. Otra vez te digo gracias, eres bueno. Ciertamente, pocos regalos tan preciosos como nuestros. Bendito seas, te vemos a ti, vemos la ternura, dado, tú mismo te comparaste con la gallina de sus pelos, tú mismo te comparaste con las vidas. Gracias. Te pido que bendigas a nuestra. Te pido que le concedas corazón. Te pido, Señor, que les ayudes a vencer toda angustia, a depositar sus cargas en ti, a confiar en ti, a ver que tú las cuidas a ellas como cuidas a los lirios, sabes, aún más porque ellas son más preciosas, más importantes. Bendícelas, dales tu paz. Y una vez más te damos gracias por te amamos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a honrarlas, a cumplir con tu palabra cuando tú dices que la que nos dio la vida pueda disfrutar de gozo. Ayúdanos a nosotros ser una razón para que nuestras madres tengan gozo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos mucho. Amén.